Bueno, pues bienvenidos a nuevo capítulo del Boscanumis, del videochat. En este caso no vamos a hablar de monedas. No vamos a hablar de monedas. Vamos a hablar de otra cosa también relacionada con Roma. En el caso de las monedas será dentro de 2 fines de semana. O sea, vamos a hacerlo algo alterno, ¿vale? Hablaremos de monedas. Uh-huh. 2 fines de semana después hablaremos de otra cosa y luego 2 fines de semana después hablaremos de monedas otra vez, ¿vale? Porque así la proporción de numismática que al fin y al cabo es de este canal, pues también se condimenta un poco con historia de Roma y así pues se mantiene la esencia del Boscanumis. Uh-huh. Bueno, dicho esto, pues en los últimos años han hecho varias películas en las que aparece el limes más famoso de todos, que es el Britano, con su muro de Adriano. Por citar alguna, pues por ejemplo la de Centurión, la de la Legión del Águila, ¿no? Me imagino que los habréis visto. Además, estos días, por si a alguien le apetece verla, no sé en qué canal, en el canal Hollywood o en el canal Paramount, en alguno de estos la están poniendo estos días. Bueno. Por si a alguien le apetece verla. Ya puedes ponerla a grabar, ¿eh? El botón rojo y grabar. Bueno, pues tenemos en mente la seguridad que había tras ese muro y los otros pueblos que había al otro lado, ¿no? Una especie de, como el muro de Juego de Tronos, que al otro lado es el caos y la hostilidad y en este lado es la seguridad. Uy. ¿Qué pasa? Los bárbaros. Pero que eso no es heavy, Carlos. A ver. Bueno. Sin embargo, el limes britano es una pequeñísima parte del limes del imperio. Joder, ya estoy ya. Vale. Y para hablarnos de todo esto, pues hoy nos va a acompañar Marc. Marc Rubio es de Barcelona, estudió en la... Saluda Marc para que sepan quién eres. Hola. Estudió en la Universidad de Barcelona, también estudió arqueología en la Universidad de Tarragona. Ha estado haciendo excavaciones arqueológicas en Vindolanda. Ha ido ahí en el muro de Adriano, ¿verdad? ¿Está Vindolanda? Sí, en el muro de Adriano, sí. Ha hecho trabajos sobre el muro de Adriano con Meribert. También hicieron trabajos en Roma, en Constantinopla. Estuvo en el limes del Rin, en el limes del Danubio. Hola, Ana. Y poco a poco, pues, inevitablemente... Hola, Ana. Hola, Nika. Inevitablemente se ha ido especializando en los limes. Y bueno, ya sin más, pues todo tuyo, Marc. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, pues a ver. Pues bueno, vamos a empezar. A ver, nos trasladamos a la Roma del siglo II, ¿vale? Que es el momento de la máxima expansión romana. ¿Vale? Vamos a compartir la foto, ¿vale? Esto es de la época de Trajano, ¿vale? Cómo mola. Esto es la máxima expansión de Roma, ¿vale? Acabábamos de conquistar la Dacia, ¿vale? Que puede ser, yo diría que podría meterme en problemas, ¿vale? Que fue la cagada monumental que hizo Roma en conquistar la Dacia. Se perdieron muchos recursos, muchos hombres, fue una conquista muy cara, ¿vale? Y podría ser el principio de la decadencia, ¿vale? Que se vería más para el siglo III. ¿Puedes señalar dónde está la Dacia? Aquí está la Dacia, la actual Rumanía, ¿vale? Por eso se llama así Rumanía, porque estuvieron los romanos, ¿vale? Luego, Marc, hacemos un debate sobre ese tema, pero ahora vamos a hablar del limes. Bueno, los limes, ¿vale? Hay varios, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿vale? Los importantes cuando hablamos de limes, ¿vale? Son el Britannicus y el Germanicus. Aunque no nos podemos olvidar que también había el limes Arabicus. También había en África lo que se llama el Fossatum Africae, ¿vale? Pero también había el importante limes del Danubio, como también había en Retia, también había en Pannonia, ¿de acuerdo? Pero los importantes son el Britannicus y el Germanicus, ¿vale? Y de eso de aquí vamos a hablar. ¿Qué os voy a decir? El Imperio Romano, en ese siglo, en el siglo II, ¿vale? 5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, entre 50 y 60 millones de personas. No podemos calcular más bien porque no había censo, ¿vale? Todo el mundo era un indocumentado, hasta el emperador era un tío que no tenía documentos, ¿vale? Entonces, sabíamos que era emperador gracias a las monedas, ¿vale? Pero poca cosa más.
¿Qué eran los limes? Podemos decir, y para decir una palabra moderna, como una frontera, ¿vale? Que no era eso, una frontera, ¿vale? Pero era la zona de influencia que había entre el Imperio Romano y parte del territorio bárbaro. Yo siempre digo que los limes es una zona donde se mezcla. Ni tú eres 100% romano, ni ellos son 100% bárbaros. Hay bárbaros custodiando los limes, como hay romanos que comercian, hacen la vida en territorio bárbaro. O sea, no era una parte infranqueable. O sea... No, ¿qué va? En Roma, si no entrabas con lanzas, escudos y fuego, podías pasar. A ver, pasaba gente cada día, desde las familias de los soldados, desde gente para ir a comprar a la ciudad o al campamento, donde también se podía comprar. Soldados para arriba, para abajo. Los hijos de los soldados que también iban. Bueno, no eran impermeables para nada. Ahí ibas... Si no ibas armado, ibas en son de paz, pues no hay ningún problema, te abrían la puerta. Si ibas a comerciar, tenías que pagar tus impuestos, que era lo que más importaba, que era para lo que servían los limes, ¿vale? Cuando en tiempos de paz, y te ibas. Sí, y así. El control era más efectivo, Jesús, en todo caso. Las kibis, las ciudades sí que tenían un control más efectivo, pero el limes en sí era totalmente transparente. Además, les interesaba a los dos porque lo que querían era comerciar hacia un lado y hacia el otro. Los excedentes se querían vender siempre hacia un lado, hacia el otro. Bueno, de hecho, ahora que habláis de las fronteras, y, o sea, del limes y para los pagos que tenían que hacer al comerciar, ¿no? Al traer mercancías, hasta hace 100 años también en las ciudades había puestos para cobrar los consumos, ¿no? O sea, es algo heredado ya de esas épocas. Sí. Bueno, ya hay sitios donde hay la báscula, donde se pesan los camiones y estas cosas. O sea, siempre se han cobrado impuestos para entrar en las ciudades. Esto ahora lo que hacemos es muy moderno y ya te tienes que ir muy afuera para pagar los aranceles o lo que sea. Los mesuradores estaban en todos los mercados para cobrar, con sus medidas para decir, te toca pagar tanto, tanto y tanto. Bien custodiados. Claro. Pues esto era... Sí, claro. Esto eran los limes. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezó los limes? Podríamos decir, Augusto estableció primer limes cuando perdió la batalla de Teutoburgo, del bosque de Teutoburgo, ¿vale? Donde perdieron las 3 legiones, las famosas, las águilas, y bueno, donde Augusto se partió la cara dándose golpes en su palacio. El corazón de recuerdo. Bueno, pero ahí estábamos bien, ¿eh? El Imperio Romano estaba bien, lo único que no pasaba nada, se perdían batallas, se ganaban. La batalla de Teutoburgo, Marc, ya sabes que está sobredimensionada en importancia histórica. Sí. Fue un palo, lógicamente. Pero 3 legiones en ese imperio romano no eran nada. O sea... No era nada, estaba en su máximo apogeo. Lo que pasa que sí, bueno, sí, duele perder 3 legiones, duele perder las Islas Sagradas, que después se recuperaron, me parece que 2. Sí, y a Claudio recuperó la tercera. Claro, hasta el final conquistaron lo que querían ir a conquistar, o sea que tampoco no fue nada, pero bueno, fue el primer síntoma que, bueno, que no todo era perfecto en el Imperio Romano, que pasaban cosas. Entonces fue ahí cuando Augusto estableció las primeras fortalezas, ¿vale? Una serie de fortalezas en el Rin, donde el Rin no es un río como tenemos aquí en la península ibérica. Dime. Ana, han doblado el micro, o sea, quítalo porque hay repetición, ¿vale? Vale, sigue. ¿Vale? O sea, estableció unos pequeños puestos, unas pequeñas fortificaciones en el Rin para vigilar a los bárbaros. Más que nada, unas legiones ahí para bueno, que si todavía se rebelaban, otra vez intentaban entrar contra Roma, pues se podrían parar. ¿Vale? Así empezó, ¿vale? Podría ser también que el limes con el Imperio Parto también ya estaba, ¿vale? Porque, claro, el Imperio Parto ya no eran bárbaros. O sea, los persas ya eran gente civilizada que siempre habían estado ahí y habían tenido ya con Grecia y con otros problemas. O sea, los romanos ya los conocían, ya sabían de qué iban. Así ya podemos hablar ahí de una frontera militarizada, ¿vale? Con muchas legiones. ¿De acuerdo? Lo que se convirtió después en Limes Germanicus, que también ahí había 10 legiones, ¿de acuerdo? Entonces se copió a partir de con el Limes con los partos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a seguir. Ana, si querías hacer alguna pregunta, es que si no tienes cascos,
pues cuando vayas a preguntar lo quitas y ya está. Es que si no se escucha repetido. Ah, ya los lleva, vale. Buenas, perdona, he llegado un poquito tarde. No te preocupes. Volvemos a empezar. No hace falta, ya me pongo yo a las 10. Vale, estamos viendo una imagen, ¿vale? De Britania, ¿vale? Ahí solo habían 3 legiones, ¿vale? Una estaba situada en Boracum, que era la 6ª Vitrix. Después otra cerca de Chester, que la... Perdona por los números, la 20 Vitrix, Valeria Vitrix, Sí. 20ª, disculpa. Y después de otra en la actual Gales, que es la 2ª Augusta. Como ves, a ver, es que Britania era muy lejos, era una provincia y todavía es ahora un sitio muy chungo climatológicamente, ¿vale? Estaba al otro extremo del imperio, nadie quería ir a Britania, ¿vale? Más a guerrear contra los pictos, que eran muy salvajes, ¿vale? Y bueno, ahí fue donde Adriano es el emperador donde cerramos el ciclo de expansión. Adriano es un turista, viaja por todo el imperio, es un emperador que sale de Roma. Pocos emperadores habían salido de Roma, o sea, no era algo que se hacía. Fue uno de los primeros y que lo hizo muy bien. Fue Adriano, que fue a la Galia, fue aquí, era natural de aquí España, también vino aquí a España, también fue a África, la provincia de África, viajó a la Limes Germanicus, a Britania, también estuvo en el este, era muy viajero, conocía el imperio, ¿de acuerdo? Y él vio los problemas que de verdad había y empezaba a ver problemas con los bárbaros. Entonces él, bien aconsejado por sus generales más próximos, que hizo pues reconstruir, ya había fortalezas, ya lo hemos dicho antes, en Britania ya había, Vindolanda estaba, había otras ya construidas, que hizo planificar, cerrar, dijo, aquí se acaba, no es que se acabe Roma, ¿vale? Limes es lo que decía antes, era una muestra del poder de Roma. Roma era muy rica todavía, era una Roma que abundaba de abundancia, tenía mucha abundancia. ¿Y qué es lo que hacía él? Pues era una manera de mostrar al enemigo, al posible enemigo, que vas a entrar a Roma. Y si esto es lo que tenemos en nuestras fronteras, por decirlo de una manera, ¿vale? Lo que está dentro, vamos, vais a flipar, ¿vale? O sea, si os acercáis, ¿vale? Vas a saber lo que es bueno. ¿Vale? Que el Limes supuso un antes y un después en Roma, de alguna manera, el Limes con Adriano, y además se convirtió en un símbolo. Sí, era un símbolo de poder. Es más, hay historiadores, ¿vale?, donde discuten si era necesario construir el Limes Britannicus, porque es lo que antes decía, una provincia pobre, poco poblada. Los pictos eran pocos, ¿vale? Sí, eran chungos, ¿vale? No te digo que no, ¿vale? Guerreaban y tal, pero no había tanto problema como, por ejemplo, el Limes del Danubio o con los partos, donde sí tenías el problema, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se conquistó un poco más arriba? ¿Por qué no se dejó, se quiso conquistar las tierras bajas escocesas y hacer fortificaciones y defenderlas con legiones? ¿Por qué se hizo? No había tanto problema. Pero bueno, hubo saqueos, sí que es verdad, pero bueno, esto en todas partes pasaba, ya habéis visto el mapa, o sea, tanto imperio tiene que haber muchos problemas, ¿vale? Oye, Marc, ¿y los romanos conocían la extensión de las tierras al norte del muro para decir, mira, pues no es eterno, llega hasta aquí? Yo creo que no las conocían. No, sí. O sea, había... Sí. Bueno, las conocían porque Agrícola les dio la vuelta. Con barcos, Sí, pero... Y les pegó de caña a los pictos que todavía corren. Pero de dentro, o sea, no creo que la geografía de las Headlines, podemos decir, las conocieran muy bien. A ver, los romanos no conocían la geografía de nada, porque la cartografía no existía. Vamos a ser primero honestos. Sí. Pero yo creo que realmente eran plenamente conscientes de lo que había allí dentro de sus limitadas, de su limitada cartografía. Yo creo que lo digo en mi opinión personal, que no fueron más arriba sencillamente porque los pictos eran irromanizables.
Aparte de esto. Eran inromanizables. Los britanos, Oye, debe después de haber alguien Boudica, hablando que yo no lo oigo, porque estoy escuchando a Marc responder preguntas y la sensación que da es que está como loco. Es como si hablara solo. Es como, no lo oyes a él, tú. sí, claro. ¿Quién le está preguntando? O sea, hay alguien hablando que yo no lo oigo. ¿A mí no me oyes, guapo? ¿A mí me oyes? No, parece que no te escucha. No, bueno, pues, No. pues si me oye los demás. Hay Bueno, alguien hablando que yo no lo oigo. lo que te decía era que los Igual me salgo y me vuelvo a entrar a ver si os oigo a todos o qué. los británicos se romanizaron después de Boudica, se romanizaron Yo es que es bastante eso, los hay veces británicos. que oigo ¿no? a Mar, bueno, veo a Marc que se para, empieza a sentir, empieza a contestar, digo, hostia, aquí está pasando algo. Bueno, Espera, que... Bueno, yo creo que había salgo pueblos igual. que eran inromanizables. Salgo Entonces igual. Roma dijo, o los eliminamos a A ver. todos o no hay nada que hacer. Y luego dijo, ¿y qué hay ahí arriba? Nada. Pues, Claro. Aparte es una isla, no podía hacer deportaciones como hacía en otros sitios. Los cántabros, ¿vale? No podía mover pueblos. Era una isla, sigue siendo una isla. O sea, no podía hacer lo que Roma hacía. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo? Pues vamos a hacerlos con una muralla. ¿Vale? Por eso lo hizo. Claro, pero hizo, la muralla se puede responder por el tema de que los pictos, has dicho tú antes que no eran tan... No eran tantos, o sea, podrían haber entrado más al norte, por ejemplo, en el mapa, donde tengo el mapa, pero un momento que comparto. O dijeron igual, mira qué bonito, de aquí a... Estoy compartiendo, sí, ¿no? Mira, sí. pues en el mapa hay el Limes que construyó Adriano, ¿vale? Que está donde se empieza a estrechar la isla, ¿vale? Y más al norte, Antonino construyó el otro muro, ¿vale? ¿Ves que está más al norte? Ya está más tocando a lo que es a Escocia, más que para los Highlands, ¿vale? Pero este muro ya no hacía falta, ¿vale? El importante era Adriano. Este se abandonó el Antonino 10 años después de que se murió el emperador, ¿vale? Porque era muy caro, indefendible, porque necesitabas muchas más tropas, ¿vale? Y hasta los restos, bueno, es que casi se construyeron de piedra, de madera, pero bueno, que han caído, ¿vale? Sobre el muro de Antonino, también se le llama a veces de Septimio Severo, porque allí también Septimio Severo sí que lo usó durante un tiempo, ¿verdad? Es que en el blog de Maribel Bogil habla del Limes y he estado mirando porque a veces digo, qué raro que a veces se llame Antonino y otras veces de Septimio Severo. Y entonces ha dicho, bueno, decía que se llamaba también de Septimio Severo porque cuando estuvo allí lo volvió a reformar el muro y lo volvió a utilizar. ¿Es posible eso? Pero si pasó, que lo desconozco, pero ya te digo, porque son tantas cosas al final que te pierdes. Se abandonó muy rápido, porque ya te digo, es que ya había uno, que era el bueno, ¿vale? Por eso se construyó, era un muro bien hecho. Para llevar la frontera un poco más arriba, vieron que había un lugar más estrecho que el muro adriano de menos kilómetros, ¿vale? Y dijeron, lo vamos a hacer aquí para contener, pero vieron que ya no era necesario. Por lo que decía, es que eran pocos los pictos. Una región súper lejos de lo que es Roma. Bueno, es que ahora en un golpe de avión vas, pero es que tenemos que mirar lo que era la época. Traer tropas hasta ahí arriba no era fácil. Poca gente quería ir a Britania. Si quieres, volvemos más para explicar un poquitín, volvemos un poco atrás. Ha empezado con Teutoburgo. No, sino para explicar un poco el ejemplo. Teutoburgo, que es la Germania Magna, iba de lo que era el Rin hasta el Elba. Esas tierras que están más cercanas, Roma no las podía mantener. Varo, las tropas de Varo que estuvieron, eso lo tuvieron muy pocos años, no sé si eran 10 años, no más, iban del Rin, subían, daban las vueltas y en verano volvían a Germania, a Vetera. Iban y volvían, o sea, no estuvieron fijamente nunca allí. Había cosas que los romanos ya eran conscientes de que no las iban a poder mantener. Ir a hacer una operación de castigo todavía, pero mantenerlas fijamente no pudieron. Ya lo aprendieron de Teutoburgo, es decir, hay en sitios donde no podemos estar siempre. Si la gente no quiere, más o menos la mayoría, si las élites locales no quieren que estemos, no podemos estar. Y les pasó aquí, y yo creo que allí les pasó exactamente lo mismo. Intentaban, pero los pictos se ve que eran unos tíos que tenían su manera de vivir y a los romanos los miraban como dicen, vosotros estáis locos, vivís en la esclavitud. Y yo qué sé, por decir algo, nosotros somos libres. Y nuestro paradigma es la libertad. Y antes perdemos la vida que la libertad. Lógicamente. Y morían, bueno. Una cosa, hablando de la permeabilidad, en las películas se ve
siempre, bueno, cuando sale el muro de Adriano, como que antes y muchos kilómetros después del muro no hay nada. ¿Es una cosa así o había No. había Hay, o sea, crecen poblaciones cerca del poblaciones Limes, hay los alrededor del Castrum, muro, ¿no? pequeñas poblaciones que no han sobrevivido, ¿vale? Otras sí, ¿vale? Pero como... O sea, ¿quieres decir a ambos lados del muro? Ambos lados. Pues como O sea, ahora. es lo que decía antes, ibas a vivir, te quedabas ahí, eras familiar de un soldado, de un general, tenías tu familia, venían comerciantes, hacían panaderías, hacían hasta ahí poblaciones que han tenido su pequeño foro y su pequeño balneario para irse bueno, es que es como una pequeña Roma, ¿no? Es que no es que y que han sobrevivido, que están en la actualidad, ¿vale? Viena, por ejemplo, Budapest, ¿vale? Son sitios donde había un campamento romano que al final hubo una población y que hasta ahora, hasta el siglo XXI. Entonces, no es que era raro, es que también Roma favorecía esto, que la gente se quedase y que vigilase esa parte de la frontera. ¿Vale? O sea, era algo ya puede ser intencionado de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, claro, estabas hablando de Britannicus, del Germanicus. El Germanicus ya era más difícil, ¿vale? Lo que vamos hablando, ¿vale? Los bárbaros eran muchos, ¿vale? Y muy guerreros, ¿vale? Ya estamos hablando de un sitio donde había ya 10 legiones, ¿vale? Había 5 legiones en el Limes Germanicus, ¿vale? Que iba desde desembocadura del Rin, que había la 9ª Hispania, la 30ª Urbia Vitrix, la 1ª Minerva, que estaba situada en Bonn, la 22ª Primigenia, en Maguncia, ¿vale? También es otra... Marc, la 9ª Hispania era la que nombran tanto en las películas, la de la 9ª Hispana de ahí de arriba. Sí, la 9ª Hispánica estuvo en Britania un rato, con Agrícola. Un rato. Era su legión. Y la Victory, la Valeria Victory, la 2ª Augusta y la 6ª, creo, estuvieron allí prácticamente siempre. Claro. ¿Qué pasa ahí en el Rin? Claro, no es un río cualquiera, es que quien había visto el Rin es un señor río, ¿vale? Súper ancho, todavía hoy en día, ¿vale? Entonces los romanos favorecían esto, porque el Limes a veces no era una fortaleza, sino era un río, una montaña, una carretera hasta hacia de Limes, que era la idea de que ahí estaba Roma. Y si tú pisabas esa carretera, ese Limes, ese puesto fronterizo, tenías que saber que entras dentro de un imperio con cara y ojos. O sea, que ahí no tienes que ir, ahí vas a tener problemas si no te llevas como sigues la ley romana. Fuera de ahí no impera la ley romana, es donde los bárbaros viven. Bárbaros, por decir de una manera, porque te digo, los de cercanos del Limes eran romanizados. Lo único que querían su sitio de libertad, no querían que un romano les dirigiese la vida, ¿vale? Solo querían conservar su libertad. Los más chungos, podemos decir, estaban todavía por llegar, empujados a posteriori por los hunos y por las invasiones que ya veremos en el siglo III, ¿vale? Pero ahora son bárbaros romanizados. Conocidos, sí. Conocidos, ¿vale? Conocidos, que se aguantaban, tenían sus saqueos, tenían sus... Pero bueno, eso ya problemas. Pero bueno, no son los Marco Aurelio con los marcomanos no te daría mucha razón, pero vale. Así es. Vale, ¿qué más? Ir preguntando, porque yo tengo aquí más o menos un guión. Has hablado de Limes Britannicus, del Germanicus con el Rin, porque el Rin supongo que, bueno, pues lo vigilarían de alguna manera, irían patrullando de un lado para otro. Había una patrulla, una flota que patrullaba, que era la Classis Germánica. Entonces, había sitios, ¿vale? Había los barcos que iban para arriba, para abajo, que avisaban a las fortalezas por si habían visto algún movimiento sospechoso. Por ejemplo, se reunían los bárbaros y ya se veía que iba a pasar algo. Claro, como ha dicho Mar, estas tropas, esta flota renana, estas tropas del Rin, estaban para patrullar y cuando los bárbaros iban a pescar o cuando los bárbaros pasaban el río de un lado al otro, no tenían ningún problema. Ellos se fijaban en que si había una concentración de 20.000 germanos de la raza que fuera. Esto sí que era un problema. Y ahí sí que se movilizaban tropas, pero mientras iba gente hacia un lado, hacia el otro, vendían, ¿no? Al contrario, les interesaba, porque además eso traía paz, porque al comerciarte no le interesa la guerra.
Lógicamente, como ahora. Luego estaba la parte entre el Rin y el Danubio, ¿no? Que se sé que había que protegerla muy bien, porque hay Nórico y Retia, sí. El Danubio es la columna vertebral de Europa. O sea, proteger el Danubio era proteger Italia. O sea, era proteger a Roma, lógicamente. Por eso ahí estaba más militarizada la frontera, porque es que estaban a 4 galopes de Italia. Entonces, estos lo tenían que... pusieron más emperadores que los pretorianos, ya te lo digo yo. Bueno, es que esto tenía mucho poder, por eso te digo que estos mandaban mucho, porque claro, ahí se partían la cara. O sea, ahí defendían a los romanos que estaban ahí en la ciudad tranquilamente comiendo tirados en la cama, y ellos estaban partiendo la cara con su bárbaro cada día. El bárbaro renano es muy diferente al bárbaro, llamamos bárbaro extranjero. Es muy diferente. Son diferentes, son diferentes. El danubiano es más peligroso, yo diría. El de Rin lo tenían controlado. En principio, después se complicó más el tema. La Dacia, los dacios eran un pueblo muy bien organizado, no eran nada bárbaros, eran un pueblo bien organizado. Lo que pasa es que Roma era invencible en aquella época, pero estaba muy bien organizado. Sin embargo, los bárbaros, dijéramos, del Rin, los germanos, su organización era una organización tribal de reyes, de lealtades, de nobleza, que esa organización estaban más peleados entre ellos que entre los romanos. Era más peligroso encontrarte con un germano que con un romano. Sin embargo, en el Danubio la cosa estaba más organizada por la parte del enemigo. Entonces los sármatas, los roxolanos, los marcomanos y bueno, los de después, los godos, estos no eran de ese tipo de bárbaros, no, eran más fuertes militarmente hablando también. Una preguntita. Sí. ¿Habéis hablado ya del limes africano? Todavía no. No, todavía no. A ver, de africano poco se sabe. ¿Vale? La primera referencia que tenemos, ¿vale? Es de una carta entre los dos emperadores. ¿Vale? Un momento, te lo estoy buscando. Que lo tengo aquí. El Fosatum, sí, en el 409 hay una carta de Honorio y Teodosio II a Gaudencio, que era el vicario de África, que les dice, que tenéis que vigilar, que se tiene que proteger este limes. Eso quiere decir que ese limes ya llevaba tiempo hecho, ¿vale? Y que si no mantenían el limes y el fosatum, ¿vale? Se los daría los derechos de la tierra a las tribus colindantes, ¿vale? O sea, las tribus bárbaras, ¿vale? La primera referencia es del 409. Antes no se sabe nada. Podríamos decir, Adriano estuvo allí y dijo... ¿Vamos a construir un limes más hecho? Puede ser, no te digo, pero es que entre el Sáhara, entre el calor que hace ahí, solo hay que pensar que creo que había en toda África 3 legiones. Espera, la segunda Augusta, ¿no? Otra que estaba por... ¿no? La segunda Traiana Fortis y una por medio, que no me acuerdo cuál era, y no había más legiones en África. Esa es Esto... Sí, esto donde se dice que estaba el Fosatum. No sé si lo veis, ¿eh? Está entre Argelia y... Era un foso enorme, ¿no? Bueno, es una zanja. Son una serie de zanjas con algún fuerte, pero que no se sabe mucho, porque ya te digo, es que la primera que sabemos... No estaba más destinado. No estaba... No se sabe. Más que enemigo, era contra los animales. Era más de defensa contra lo que son los animales salvajes. Y ellos que pensaban mucho más problemas los leones, los elefantes, que incluso las propias personas, porque de eso sí hay bastante constancia de que en ese periodo hubo muchísimos ataques de animales salvajes. Eso hace poco salió un artículo de zooarqueología sobre los ataques en el limes africano y me llamó mucho la atención ese y el de la ganadería híbrida equina en Germania. Han sido los que he visto últimamente que más me han llamado la atención sobre lo que es el tema del limes, porque del limes la verdad es un tema que todavía me pilla muy muy lejos, teniendo en cuenta de que yo ahora mismo estoy leyendo sobre los sacrificios de Tarteso, que me quedan todavía unos cuantos, casi 1000 años más o menos. Sí. Llevo de retraso. África no sería mucho problema porque la Legio Séptima Gémina de aquí de Hispania se ocupaba de todo el norte de África.
de lo que ahora es Marruecos, lo que es Argelia, era esta legión la que se ocupaba. Con lo cual, sí, toda esta, no sé, estoy hablando de la época alto imperial, no se ocupaba de aquí, ¿no? Bueno, los problemas vinieron de un poco después. Pero bueno, África fue bastante tranquila prácticamente hasta que llegaron los vándalos, que vinieron del norte. Es que aparte también había el Sáhara más al sur, o sea, ellos ya vieron, hicieron expediciones, vieron que había desierto, digo, esto no, nada me interesa, aquí os quedáis, ¿vale? Sí. 2 o 3 legiones había en toda África. Sí que se han encontrado monedas más abajo del Sáhara, ¿vale? Porque se comerciaba, lógicamente, igual que se han encontrado monedas en India o hasta China, Japón, ¿vale? Pero claro, ya eran monedas, no llegaba un romano ahí, sino que los comerciantes viajaban y se sabe que había comercio. Hasta Chad creo que se han encontrado monedas romanas. Sí, de todas maneras... Canarias. Marc, claro. y bueno, y compañeros y compañeras que estáis aquí, romanos no eran itálicos, romanos había también africanos, con lo cual cualquier hombre de esa caravana podía ser ciudadano romano, aunque no tuviera el aspecto romano nuestro, para que no entendamos, mediterráneo. Es lo que digo yo, en un limes es donde se ve Roma. O sea, Roma lo puedes ver, sí, vas a Roma, ves los monumentos, vas a Constantinopla, también vas, sí, ves Roma, pero donde ves Roma en verdad es los limes, porque ahí se juntaban gente que venía de todo el imperio, soldados que venían de todo el imperio. Has hablado tú de las canabaes, los canabaes que son los campamentos que hay al lado de los castras, son totalmente mestizos, en el buen sentido de la palabra. Nos podemos encontrar a cohortes auxiliares de Hispania, de la Tracia, de Britania, bátabas, todas conviviendo allí, con mujeres, con hijos, con culturas diferentes, y cualquiera de esos hombres al final es ciudadano romano. ¿Irían por ejemplo, si eran Siria, en Antioquía, irían a alguna caravana hasta saber dónde de la India ese hombre? No lo sabemos. Y era ciudadano romano. Claro, eso sí. Eso sí. Bueno, y nos queda, ¿qué limes nos queda? Hemos hablado del africano, hemos hablado del britano, el germánico, el danubiano, y nos queda la parte un poco más conflictiva, que sería la de los partos. Claro, es que los partos ya no eran bárbaros, ¿vale? O sea, es que Roma lo sabía, ¿vale? O sea, claro, es que ahí sí que había muchos problemas. No como los griegos, que sí que lo eran. Los partos no eran bárbaros. Esto ahí sí que está... ¿Qué pasa? Que aquí, ¿qué se encuentra en Roma? No hay ríos, no hay grandes ríos como el Rin o el Danubio, no hay madera, ¿vale? ¿Qué se encuentra ahí? Piedra. ¿Cómo construía el limes? Con piedra. ¿Vale? Y fortalezas de piedra seca, ¿vale? Como esta. ¿Dura? ¿Vale? ¿Son dura Aeropos o no? Creo que sí, pero no me acuerdo. Lo he cogido ahora mismo. Que tiene el aspecto, pero bueno. ¿Vale? Pero bueno, o sea, Roma, es lo que he dicho antes, haces los limes según el terreno en que está. ¿Hay un gran río? Perfecto, le va súper bien. ¿Que no lo hay? Va a buscar madera. ¿Que no hay ni río ni madera? Piedras, sí, no. Que más o menos... hay en todos los sitios. Sí, ahí se encontró... Si no hay piedra... No hay nada, no. Allí se encontró Roma con el enemigo perfecto. No hay solución, ¿eh? ¿Sí? Si no hay piedra, hay solución. Sí, pero... Adobe. Sí, pero... Tierra, cal y agua. No, sí. No se complica la existencia. Pero el adobe también se tiene que mantener mucho más que la piedra. Es mucho más trabajo. Que eran especializados los romanos, que eran grandes ingenieros. Donde estaban un soldado, era un constructor de Hombre, te digo una cosa, yo también soy ingeniera porque he tenido un burro. Y donde tú echas un burro a andar, tú sigues al burro, verás que te lleva por el mejor camino. Sí, y te lo pone por lo más fácil. No, pero... no te complicas tanto la existencia. Como dice Marc, los sármatas, los asánidas y los partos eran un imperio ya muy organizado, capaces de mantener miles y miles de hombres en el frente durante muchísimo tiempo. Luego, además, tenían una manera de luchar totalmente diferente a los romanos. En Roma era lo más importante, era la fuerza de choque de la legión. Para ellos les daba igual. Ellos tenían caballería y arcos, les daba igual retirarse, esconderse. Era la forma de luchar, la forma de ver el mundo, la forma de ver el imperio.
Era totalmente Claro. diferente. Claro. Y después, Claro. lo que ha dicho del agua. Es que eran Roma más solo podía, ganaderos que, Roma solo eran podía más ganaderos que hacer agricultores. incursiones por el Tigris y por el Éufrates. Realmente solamente hay esto, ¿no? Y luego a mantener Es eso. que su sistema era muy distinto. Y es muy complicado, Era sí. Muy limes. distinto. Es un limes muy grande, tener- son 1.500 Claro. kilómetros, está entre Siria y el sur de Palestina, ¿de acuerdo? Y bueno, claro, es que es grande con un problema muy grande, que son lo que le ha dicho Ángel antes, es que están en un imperio organizado, no son 4 bárbaros germánicos, es que ya es un imperio con una otra manera de Hombre, pensar, es que organizado. también su sistema básico de subsistencia es muy distinto. Eso es lo que marca muchas veces todo. Si tú no tienes piedra, pues utilizas arena. Si no tienes piedra ni arena y tienes árboles, pues utilizas árboles. Ellos, ¿qué es lo que tenían? Mucha mucha vegetación baja. ¿Qué es lo que hacía? Ganadería, mucha ganadería. Ellos Se movían. no tenían como los romanos, que tenían un caballo y un caballo era... Hay que tenía una pensar. pareja de bueyes y decía, tenía una yunta de bueyes. Pensar- No, esta gente tenía cientos de caballos y cientos de caballos es mucha cantidad de carne Sí. y la gente pues tenían otro tipo de vida. Lo mismo que con las ovejas, eran ovicápridos, era prácticamente la ganadería más numerosa que llegaron a tener los sasánidas. Todo se basaba, incluso podéis ver las monedas que ellos tenían, que venían representaciones de animales, que bueno, los romanos, salvo alguna cosa excepcional como las cuadrigas o alguna cosita de estas, pero es que ellos sus unidades de medida muchas veces, incluso sus unidades monetarias, eran animales. Claro. ¿Esto cuántas cabras vale? Sí. Ahora nos resulta un chiste, pero es una cosa bastante Además, seria. estamos hablando, por ejemplo, lo que dices tú de la alimentación. A un romano estándar, a un legionario romano de estándar, le daban 800 gramos de trigo. 30.000 hombres a no sé cuántos kilómetros de la frontera. ¿Cuántos kilos y kilos y kilos de trigo son? Habrá que llevarlos en bueyes. ¿Cuánto bebe un buey? Mucho. ¿Cuánto agua tengo? ¿Cuánto me introduzco yo en el interior con esos bueyes? ¿Y cuánta agua le llevo? Estos lo tenían ¿Y desde solucionado. dónde? Esto lo tenían solucionado los sasánidas porque conocían su tierra y sabían cómo moverse. Claro. Y además no les daba igual retirarse. Que esto, una cosa muy importante en el pensamiento militar es, si yo soy un conquistador, que para mí lo importante es la tierra, cuando me retiro, tengo un sentimiento de pérdida. Cuando mi importante, como dice Ana, es mis animales, me llevo mis animales y mi pueblo, y yo no tengo ningún sentimiento de pérdida. Yo salvo a mi pueblo, ya volveré. Claro. Esto es muy importante Pues para la sí. mentalidad. Eso es sobre todo la filosofía nómada. Claro. Es muy de filosofía nómada. Y además, nómadas hoy en día son transhumantes. Ellos también eran transhumantes. Lo mismo que hoy en día tenemos nuestra transhumancia en España, que recorre desde La Rioja hasta Cádiz. Hay una veredita que es la Real Soriana Occidental, que esa prácticamente cruza todo. Y esa veredita lleva hecha 4.000 años. Sí, de todas maneras, ese limes Mucho. también les interesaba Solamente- tenerlo abierto a los dos, ¿eh? Solamente. Porque es Lógicamente. zona de paso, es una zona, ahí no solamente se mueve ganado, ahí se mueve transacciones comerciales, transacciones culturales. Mira mi vecino lo que está haciendo, le va bien, pues yo lo voy a copiar. Sí. Aprenden Además, así. la frontera era transparente porque muchos dioses vienen de Oriente. O sea, que había una convivencia muchísimo más fuerte de lo que nosotros nos pensamos. Bueno, Nosotros es que- pensamos que es estamos que siempre en guerra, cultural- que no es verdad. No, es que ahí culturalmente y económicamente, a ver, en la parte este del imperio siempre ha sido muy rica, tanto económicamente como culturalmente. O sea, Roma le interesaba proteger esta parte mucho, ¿vale? Porque es que le valía. Le valía. Podía echar a perder Britania, podría echar a perder La la Dacia. Dacia, pero el Aureliano, este, sí. nunca. Y esto se vio después, cuando ya se separaron definitivamente, que los emperadores de Oriente les decían a los bárbaros ir a Occidente y conquistar lo que queráis. Pero aquí no toquéis Sí. nada. Y por eso os pago, por eso os soborno. Le salió bien por los pelos, ¿eh? Y molestáis. Dime. A ver, es que antes se me ha sobrecalentado el móvil y he tenido que salir. A ver, el tema de los tipos de fortalezas me parece que no lo hemos hablado. Estaban los castra,
los Castela, eso me parece que no lo hemos dicho, ¿no? Los tipos de fortalezas que había en el Limes. No le hemos tocado. Porque me parece que de las fronteras del Limes ya hemos tocado todas. Hemos tocado todas. Me he dejado antes una cosa que decir, que lo quería decir también. Había una ciudad entre Viena y Bratislava que se llama Carnuntum. Bueno, era un Canavae, que era malogradamente no existe, pero era un Canavae muy rico. O sea, y este sitio sí que podemos encontrar que hubo un foro, grandes templos, grandes baños, ¿vale? Pero ahora ha desaparecido, pero es un gran sitio arqueológico para visitar, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Y además están entre grandes ciudades que son Viena, Bratislava y cerca tenéis Budapest, donde también estuvo Roma. Pues ir porque vale mucho la pena, ¿vale? Porque es una pequeña Roma, era la parte rica del imperio. O sea, está en un sitio comercialmente muy dinámico, porque yo os lo he dicho antes, el Danubio era la columna vertebral de Roma y todavía es de Europa, ¿vale? Donde hay mucho comercio, es muy rico y donde había mucho movimiento de gente. En el Danubio tenía Roma 2 flotas, ¿eh? La Panónica y la Moésica. 2 flotas. Mira si era grande el río, ¿eh? 2 flotas enteras, ¿eh? Con tirrenes. Barco que venía Mediterráneo. Poca broma, ¿eh? Es que sí, es que son ríos que vamos, o sea, es que aquí no tenemos nada que ver. Tenemos el Ebro, que ya es ancho, pero es que comparado con el Rin o como el Danubio, vamos, le echa patadas, pero muy rápido. Entraban por el Mar Negro, ¿no? Que es la desembocadura, y ascendían, ¿hasta dónde podían llegar en el Danubio? ¿Hasta dónde podían llegar? Hasta Puertas de Hierro, hasta Serbia. Hasta Serbia. Y luego allí había otra parte que también era navegable, pero había una zona en la que no podían. Por eso había 2 flotas. También hay un sitio muy chulo en el Limes germánicos que es Salzburg, ¿vale? Que se puso sin nombre porque hay una montaña de sal. Claro, los salarios antes se pagaban con sal, donde Roma construía un gran castrum, una fortaleza para defender ese sitio del Limes. Y el Limes se desvía, ¿eh? Se desvía por incorporar a este sitio, que era muy importante por Roma. Ahí el Kaiser Guillermo II, ¿vale? Que yo os lo he dicho antes, los germánicos como los anglos son grandes hijos de Roma, veneran a Roma, pues el Kaiser, ¿qué es lo que hizo? Fue el primer precursor de las excavaciones. Reconstruyó ese lugar, que es fatal reconstruido, ¿vale? O sea, no. Bueno, como buena parte del Limes germánicos, ¿vale? Se reconstruyó de una forma que no tiene nada que ver, pero bueno, que ellos lo quieren mucho. Hay una estatua de Trajano que no pienso que Trajano nunca fue a Salzburg para nada, pero bueno, está una estatua de Trajano que se parece mucho a Guillermo II, ¿vale? Me parece que tengo una... Eran familiares, hombre. Sí, espérate. Lejanos. Están todos emparentados ahí. Es que... ¿La veis? Ahí está la estatua, esta es la entrada de lo que se conserva, ¿vale? Que está reconstruido, ¿vale? Este en principio decían que es Trajano, ¿vale? Pero bueno, se parece más a... Trajano con barba. Se parece más a Guillermo II, el Kaiser, que no a Trajano. Pero bueno, que ellos hicieron esta faena, lo hicieron súper bien según ellos y ahí se ha quedado. En su época de mozo que tenía barba Trajano, sí. Pero bueno, lo importante es que había la montaña de sal. Los salarios se pagaban, el nombre salario viene de sal, se pagaba con sal los salarios y era una fuente de riqueza para vender. Porque a los soldados se les pagaba o sea, en denarios y luego también se les pagaba en especie con sal. Sí, se les ha llegado a pagar con sal. Sí. A los salarios, en la época alto imperial se nos pagaban con sestercios. Sestercios. En la época, había épocas de todo. Vale. En la República los soldados no cobraban, a no ser que fuera algún tipo de compensación por el hecho de estar mucho tiempo fuera de casa. Pero eso no era un sueldo. Tu honor estaba en servir a Roma y en dar tu vida por Roma. Ángel, en esa zona que dice Marc, los romanos en la época de la República no estaban. No. En esa época le pagaban con sestercios, pero la sal era oro. Con sestercios. Sí. Ya, por eso, que si no había... La sal era mucho mejor. Pagarlos algo. Claro. Bueno, y después tenemos que pensar que ya a partir, cuando ya los romanos ya no querían ser legionarios ni dedicarse a la guerra, tenían que pagar a las tribus bárbaras.
¿vale? Y aquí es donde se gastaba mucho dinero. Es que, claro, se retroalimentó, ¿no? El Imperio Romano construyó su enemigo, ¿no? Sí, ya tenía sus enemigos, pero le compró armas indirectamente, lo hizo organizarse, porque muchos bárbaros eran legionarios que sabían cómo batallaban los romanos. Entonces, ya os lo he dicho antes, ¿no? Limes no eran ni romanos ni bárbaros, era una mezcla, ¿no? Era algo así. Roma siempre, a veces decimos demasiado esto de la barbarización del ejército romano, pero Roma siempre luchó con aliados. Las legiones romanas nunca iban solas y siempre luchó con aliados. Hubo una época alto imperial que empezó con Mario, Julio César, cuando acabaron con la guerra de los Soki en el 80 más o menos antes de Cristo, en el que eso se intentó organizar de una manera con auxiliares. Pero eso se organizó, pero ya con Trajano y ya con Adriano ya se contrataban tribus, entre comillas, bárbaras, entre comillas también, para luchar con las tropas del ejército romano. Esto es una cosa muy, muy romana también, quiero decir, contratar para ellos todos eran bárbaros, ¿no? Pero contratar a gente que luchaba bien, esto es muy normal. Y estos hombres vivían mucho, pero muchos de estos eran profesionales del ejército romano. Mucho más bien, sí. Exacto, pero vivían toda la vida así, o sea, no. Sí, no. Filosofía de McDonald's, para que lo entendamos en coloquial y hablando vulgarmente. Bueno, se podían dedicar a la guerra, que era lo que les gustaba, a cambio de Claro, el problema, como dices tú, es que cuando estos pueblos que luchaban con Roma se convertían en enemigos, sabían cómo luchaban los romanos y eran más peligrosos. O sea, que el Limes... A ellos les convenía, a Roma, porque ¿qué es más fácil? ¿Meterte directamente en un terreno que no conoces a la aventura o sobornar a la parte más débil de los contrarios y que te abra directamente las puertas y te ponga la alfombrita? Pues está. Bueno, pero esto es parecido a los Estados Unidos y los dictadores, ¿no? Que va haciendo por todo el mundo, ¿no? Saddam Hussein, no sé qué, pues algo un poco similar. La frase de Sor Juana Inés de la Cruz: crean al coco y después les tienen miedo. Bueno, es un poco más complicado en el caso romano. Sí. Yo creo que en el caso romano es una cosa que llaman el ADN. Ellos sabían que ellos tenían una fuerza en las legiones que eran fuerzas de choque y fuerzas muy acorazadas. Y eso tiene unas ventajas en unas circunstancias, pero en otras no. Entonces, si yo envío las legiones, por ejemplo, contra los partos, estoy perdido. Si yo envío las legiones directamente en un terreno boscoso, estoy perdido. Ahora, si yo tengo mis legiones bien protegidas por las alas y voy de frente, me cargo al enemigo que quiera, pero el enemigo no me va a entrar así. El enemigo intentará luchar de manera diferente. Yo tendré todas estas tropas auxiliares, todos estos foerati, todos estos pedrados, todos estos soki, que luchan como ellos para forzarlos a luchar a mi manera. Y eso siempre me hacen falta, porque si yo siempre lucho igual, al final pierdo todas las batallas y necesito estas tropas para ir variando esta manera de hacer. Y no es igual el soldado que estaba luchando contra los pictos que el soldado que estaba luchando contra los partos. Contra los partos, la proporción de caballería, por ejemplo, con arqueros sería superior. En Britania igual no había ni caballería con arqueros. Los arqueros eran a pie. ¿Para qué? No es práctico. No es práctico, con lo cual, en terreno boscoso te metes con un caballo y con un arco y te digo una cosa. ¿Te lo comes con patatas? Terminas mal. Claro. Terminas muy mal. Pero cuando luchaba, por ejemplo, contra los sármatas, que tenían esas contos de 3 metros, Roma también tenía contos de 3 metros allí. Contra los britanos no tenía sentido, con lo cual todas estas tropas, volvemos a repetir, todas estas tropas las contrataba el Imperio Romano y estos probablemente estaban al lado del Castra, con lo cual se comunicaban, se enamoraban, vivían, tenían hijos. Este mestizaje romanizaba también. Entonces, al final se romanizaban. Y Roma fue, la manera de ver romana fue evolucionando. Y además, la vida de ver el mundo, como has dicho, Mar, en la frontera de cualquier limes, no era la misma que Roma. Roma era otra cosa. No. Roma de verdad estaban los limes. Así acabó el imperio, los limes. Sí. Los limes, claro. Hablando de los castra, vamos a ver los tipos de fortaleza. Vale. Hay los castra, que son las fortalezas de las legiones. Se dice que con Trajano había 30 legiones en 28 castras, ¿vale? Que hay muchos edificios, ¿vale? Hay la Principia, ¿vale? Donde era el cuartel general, el Pretorium, donde había el comandante, el Centuriae, donde eran los barracones. Después había los almacenes de distintos tipos, ¿vale? También habían talleres,
habían comederos, disculpad, panaderías, hospital, también habían armerías, ¿vale? Y después había los canavés, eso es lo que habíamos hablado con Ángel, ¿vale? Que son afuera de los castrup, donde se establecían los comerciantes, los mercaderes, los taberneros, las mujeres. Un ejemplo es León, puede ser un ejemplo de la Castralegio, sí, un ejemplo. ¿No? Un ejemplo. York también es un ejemplo de allí de Inglaterra. Y no sé si Bonn. Constantino. Sí, muy bien. Bonn también es, sí. Bonn también es. Y lo que decía antes, Budapest, Viena, eran... Que conozco yo que es, no sé cómo se dice en búlgaro, que se llama Stirnov, que en romano era Novae, también que era la base de la primera itálica, también. Y son estos canavais, pensemos en lo que he dicho antes, los del campamento eran 5.400 ciudadanos romanos, que eran legionarios, con todo alrededor de ellos, otro aproximadamente el número igual de tropas auxiliares que cobraban un sueldo, unos 1.200 sestercios en el imperio y otros 900, y estos eran dinero para gastar. Estos compraban cuero, compraban mujeres, compraban vino, compraban carne, pues había ganadería, había alfarería, había toda, alrededor de esos campamentos se generaban ciudades enteras y negocio a mansalva, o sea, porque y le seguían. ¿Cuánto tiempo se pegaba un legionario allí? En el Alto Imperio, 20 años. 20 años, pues imagínate. En el Alto Imperio, 20 años. Nacían y morían ahí. Y con Diocleciano es toda la vida. El hijo ya se sabía que iba a ser militar. Con Diocleciano. ¿Había escuchado alguna de la expresión de soldaderas? Soldaderas. ¿Os suena, no? Eran las prostitutas que generalmente se movían en el entorno militar. Sí. Se conoce pues desde que se hicieron los primeros ejércitos. Eran parte de los servicios auxiliares. Y muchas veces no se suele hablar de ellas, se hablan como las mujeres del Castro, de Aquecual, que están por ahí, pero no, son precisamente, incluso eran necesarias. No solamente llegaban a casarse, sino que ofrecían un servicio. Esas mujeres reciben coloquialmente, bueno, en un lenguaje un poco más específico, el nombre de soldaderas. Que son las que están especializadas en el ámbito militar. Después, en contraposición de las cortesanas. Las cortesanas eran, por ejemplo, el equipo de prostitutas que estarían en torno a los senadores y el mundo de las urbes. Y después estaban las otras prostitutas, las de los cementerios, que son un poquito más... diferentes tipos de prostitución, pero quieras que no, eso también marca mucho. Correcto. Y en el ámbito de los limes es muy curioso cómo las mujeres se acercan y se produce la hibridación, el mestizaje, porque esas mujeres van buscando una compensación o económica o simplemente alimenticia, es decir, y se unen buscando un beneficio. Y les importa poco su pueblo, les importa poco la religión, cuando lo que hay una necesidad vital. Claro, quieren sobrevivir. No solamente de alimentación, sino de cobijo, de como dice Ana, hay infinidad, pero miles de lápidas en epigrafía del cuerpo de inscripciones de las latinas, en la que soldados liberan a primero sus mujeres que han sido meretrices o han sido prostitutas o han sido focaeriae, que es una esclava que cuida la casa, ¿no? Que es poco más que una prostituta para ellos, ¿no? Y que tienen hijos y que las liberan y que se casan con ellas porque tienen que liberarlas porque si no sus hijos no serán ciudadanos romanos, con lo cual las liberan. Y esa mujer, como dice Ana, buscaría en ese hombre, en aquel mundo que tan cruel que existía en aquella época, una salida a su vida y a sus hijos, ¿no? Con lo cual se agarraría a ese hombre como pudiera. Y el hombre, evidentemente, los romanos somos legionarios que matamos al bárbaro sin ningún tipo de problema, pero tenemos corazón. Y nos enamoramos también. Hay muchas, Bueno, es que sí, claro. También lo ve como un negocio. Oye, mira, me encontré una mujer, esta puede servir para algo. Venga, te la vendo por, ¿qué te digo? 65 tercios y te la cambio por ese mujer que tienes cojo. Además, Ana, hay que pensar también un poquitín en la mentalidad también antigua, ¿no? Y es que todo esto,
Estamos hablando de un hombre que se apunta al ejército más o menos a los 17 años. Probablemente ya en la época antonina ya se movía un poco de su casa. Pero bueno, él quiere un futuro también para su familia. Entonces, ¿qué mujer dispone? Un hombre de bien de Roma no le va a dar su hija a un soldado. Pues entonces dispone de lo que dispone. Y a ese se adapta. Y esas mujeres del limes intentaban, entre comillas, no sé cómo decirlo, cazar a un legionario romano, ¿no? O a un auxiliar para tener ellas mejor vida y sobrevivir, como ha dicho Ana, ¿no? Supervivencia, o sea. Y al final, ahí está este mestizaje y esta riqueza que luego Roma tiene muchísima riqueza en ese sentido, ¿no? Los romanos no eran muy clasistas, muy racistas, eran muy clasistas, eso sí. ¿Cuánto dinero tienes? Si tenías dinero, no era igual que fueran bárbaros, como que no. ¿Sabes? Las cosas como son. Bueno, vamos a continuar con esto. Ya hemos visto que la Canavae es como además, una especie de Jesús, una cosa que para decir solamente ya y sigues, es que con los Canavae romanizaba, y eso era una de las cosas más importantes de poner una legión en un sitio determinado, que todo alrededor quisiera ser romano, como los legionarios, romanizar. Claro, o sea, es como un parque temático, ¿no? Para unos y para otros. Para unos y para otros. Claro, tú venías de tu tribu con su choza de madera, con su paja, con sus inviernos súper duros, con que hoy comías y puede ser que al cabo de 3 días no, pero veías un Canavae que había comida, que había hogares, en invierno no pasabas tanto frío, lógicamente. La mujer del legionario no pasaba hambre, ¿eh? No, ni para nada. Y los hijos seguros, tampoco. Eran ciudadanos romanos. Ser ciudadano romano era un privilegio y a eso se iba. Y aparte eso es lo más importante es que romanizaba. Lo más importante es que ahora tenemos Roma. Y el legionario estaba entretenido y tenía una ciudad ahí para entretenerse después de la instrucción. Claro, cuando venía el emperador o venía ese senador o ese pretor más altivo, pues se avisaba. Y los legionarios se cuadraban, volvían todos al castrum o al limes, a la fortaleza, y ahí pues... Al lado de los Canavaes estaban los vicus, estaban los vicus, que estos eran pueblos, estos ya eran ciudades para gente más pudiente. En el Canavae vivían los mugrosos, para que nos entendamos. Allí vivía ya de centurión para arriba. Porque eran clasistas, no podían vivir en el mismo sitio. No podían. Ángel, ¿cómo dices que se llamaban? Los vicus. Vicus. Y que eran como domus, desde donde estaban los ejércitos, como se dice. En todas las ciudades grandes, por ejemplo, en Barcelona tenemos Pedralbes, ¿no? Pues en todas las ciudades grandes hay una zona de bien y luego tenemos pues otras, no voy a decir otros barrios, pero otros barrios de peor fama. Pues esto. A ver, vamos a ver. Sotogrande en Cádiz, Marbella y el polígono Guadalquivir en Córdoba. Hablando. Yo no digo, pero sí que había una. La clase social en Roma era además se tenía que demostrar. O sea, yo por ejemplo, soy a la Quilifres de la Legio Seconda Traiana Fortis. Yo tengo que demostrarlo en mi uniforme. Yo no puedo vestir como un soldado normal. Yo me tengo que poner plata en mi cingulum, en mi cinturón militar. Me tengo que vestir con más pluma. Tengo que demostrar que tengo más dinero, porque soy más importante. Y la importancia se demuestra con el dinero. Y si yo voy con mi toga y soy muy rico y otro romano va con toga muy rico, el dinero lo pondré en mi mujer, pero que se vea. Yo soy más rico que tú. Y mira, le he comprado a mi mujer seda, que ya estoy diciendo la cosa más cara del mundo, le he comprado a mi mujer seda y la voy a usar una vez al año para ir al circo. Y tú no, pringao. Esto había que demostrarlo. Así era. Y con los soldados, en su pequeño, pues yo tenía un pugio, un puñal, que con ofrería y lo llevaba colgando y yo, ¿has visto qué rico soy? ¿Y tú qué? ¿Tú qué has conquistado? ¿Tú qué botín has hecho? Matado. Sí, no te quedan guerras todavía. Así era. Lo digo exagerado, pero es así. Ángel, me No, es que tiene toda la envidia típica española, ¿no? Del Audi. ¿No? Yo tengo un Audi, pues yo un Mercedes. Pues yo un tal, ¿no? Eso lo hemos heredado también. Pero había que demostrarlo. Pero yo creo que la envidia española es diferente. O sea, yo no quiero tener lo mismo que tú. Yo quiero que tú estés tan jodido como yo. Vale. La envidia española... Si tengo que elegir entre que tú y yo tengamos... un cingulum de oro, o puedo tener yo uno de plata y tú uno de bronce y ninguno de los dos uno de oro, te digo una cosa, aunque sea... Vale, no he dicho nada.
Alguien pues está quejando. No, el no. sonido ambiente de tener Pero todo eso, abierto. la cueva esta oculta, el ocultista Carlos se lo tiene, la ha inspirado. Es cierto. Aquí somos un poco más de... Pero no, allí es que había que demostrarlo. O sea, y tenías que hacerlo es así. eso, El tribuno no podía comer lo mismo que un soldado. Que tú y yo tengamos igual, no, aunque yo sea más pobre, pero tú tienes que ser más pobre que yo. Esa es más bien la filosofía de aquí. En lugar de decir, yo soy más... Marc, perdona, Dime. Ana. No Marc, te preocupes. Oye, vamos a perdona, continuar. una preguntilla, perdona, ya sé que quieres seguir, pero esto que estáis comentando, ¿no? Esta ostentación, por así decirlo, en los limes, a mí se me ocurre que también podía generar conflicto porque al ser zonas de paso, si tú tenías tus contactos, también podrías conseguir determinadas cosas que te dieran cierto estatus, aunque fuera un estatus ficticio, por así decirlo, porque has conseguido un determinado cinturón, un determinado material trapicheando. Mucho más caro mata al Aquileifer que a un soldado raso, ¿verdad? Claro. Imaginaos lo que supuso el mito del robo del águila de la novena. Solamente dejó eso. Sí. Y me callo. Sí. Esto, Carlos, es que las élites locales, que era como romanizaba Roma, querían ser romanas. Y la manera de demostrar que eran romanas, pues era coger a su mujer, por ejemplo, y hacerle el peinado de la emperatriz. Vista por las monedas o por las estatuas. Entonces esa mujer iba y decía, yo voy como la romana porque yo quiero ser romana. Y tenía que hacerlo. Entonces cuando le llegaba la moda de Roma, este pañuelo ahora se lleva de esta manera, ellas la llevaban de esa manera. Y su marido, como que presumía de su mujer porque quería que fuera romana también, lo hacía así. El aparentar era lo que te daba el prestigio en Roma. Era así. O sea, tú tenías que pavonearte. Yo soy rico y me pavoneo de mi riqueza. Y tú no puedes pavonearte como yo, pues eres más pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Los dioses lo quieren así. Y había que... Pero esto era en todo el aspecto romano. Quiero decir, hasta en los acueductos, en los castra, en todo. O sea, yo tengo que presumir. En el templo, en todo. Hay una curiosidad que me ha pasado estando ahí en el muro, yo con un grupo de estudiantes de Vindolanda, de Edimburgo, de Oxford, en Vindolanda, es preguntarles por qué tenéis tanto interés en Roma si vosotros es lejana Roma, no la tenéis cerca como España, como Italia, como Galia, que sí que está ahí, vives, ¿no? Y les dije, ¿qué es Roma para vosotros? ¿No? Y me dijeron, corrupción, república, imperio, me dijeron emperadores. Y un chaval me dijo, Roma es la luz. ¡Hala! Y digo, hostia, ¿Ha visto la película? Roma es la luz en base que era un imperio que culturizó, era un imperio que romanizó, que muchos querían ser romanos, pero muchísimos. Durante mucho tiempo no se vio otra vez algo igual, puede ser el imperio británico o puede ser anterior, fue modernización y fue lo que dice Ángel, ¿no? ¿Ves esto? ¿Te quieres ir al perruquero que te copiase el peinado de la mujer del emperador? ¿Querías esta comida que llegaba desde Siria y lo podías tener? O la persona que había nacido en la provincia de África y que venía al Danubio a proteger el limes. Si dijo Agrícola, ¿no? Creo que fue Agrícola en el libro de Tácito, que los esclavizaron, ¿no? Los esclavizaron con su cultura. ¿No, Ángel? ¿No lo dicen así? Eso lo dice Tácito, Eso, Tácito. Tácito, que decía que los hijos de la élite britana querían ser romanos. Y que eso era... Y no se daban cuenta que esa era realmente la esclavitud, ¿no? Eso dijo Tácito en su... Pero bueno, Tácito lo dice un poquitín así, ¿no? Pero la realidad es que Roma esto lo hacía de una manera... Lo hizo así Adriano, como lo ha comentado antes Marc. ¿Para qué empezó a dar vueltas para el imperio? Para decirle, todos los ciudadanos del imperio son romanos, son ciudadanos romanos por igual. Es igual que haya nacido en Siria, que haya nacido en Libia, es igual donde haya nacido. Seguirá siendo romano. Y se dedicó, igual ya empezaron los Flavios, pero los Aulios crearon ciudades, colonias, pero un montón. ¿Para qué? Para romanizar, para vertebrar territorios y para que esa gente se sintiera romana. Y el ejército, que era lo que estaba más al exterior, era el que romanizaba a todas esas partes. De todas maneras, también quería un comentario un poquitín con los escoceses.
a los escoceses, al igual que nosotros, y al igual que nosotros, que nos dicen íberos, nosotros no tenemos nada de íberos ni de lusitanos. No, para No nada. tenemos nada, pues los caledonios, los actuales escoceses no tienen nada de caledonios. Hay sajones, hay normandos, hay un montón de pueblos anglos que han sido invasiones más o menos violentas que se han quedado allí y han mezclado todas esas culturas, todas esas etnias, todo. Pues lo mismo nos ha pasado aquí. Aquí hemos tenido godos, hemos tenido, ¿no? Y lo que dices de romanizar, Roma romanizó a pueblos que no eran ni romanos. Los godos, cuando llegaron a la península, decían que eran romanos. Y los ostrogodos, cuando llegó Belisario a conquistar Roma, iban con toga. Los ostrogodos. Claro. Iban con toga. Que eran romanos. Las leyes que seguían eran romanas. Romanizó a esta gente de fuera. Es que era lo guay. Era lo guay, era lo Bueno, guay. claro, lógicamente. Bueno, pues no sé qué hora es. Si tenéis algo por ahí. No, a Marca hay que abusar. 8:30. A Marca hay que abusar, que le queda, que ha hecho un guión que lo acabe. Sí, pero Bueno. que no sé qué hora es. 9 menos 25. Venga, pues vamos a seguir con los Castella, venga. Venga. ¿Qué más tenemos? Hablando de los Castella. Tenemos los Castra, luego seguimos con los Castella. ¿Qué eran los Castella? Los Castella donde estaban los auxiliares, ¿vale? Que era infantería y caballería, ¿vale? Normalmente, más que nada, seguían un patrón las construcciones, ¿vale? Había uno cada 20 kilómetros, ¿vale? Los romanos lo hacían muy bien, igual que las puertas en el muro de Adriano para entrar y salir estaban a una milla romana, que es 1,5 kilómetros. ¿Para qué? Pues para, si fuera el caso, rodear el enemigo. O sea, Un día de marcha. avisaban a la guarnición anterior o la de más lejana que venían los bárbaros, salían por una puerta y los rodeaban. O sea, están bien pensados. Es un día de marcha, ¿eh? Un día de marcha entre campamento y campamento, quiero decir que estaban enseguida. Correcto. Por eso Adriano lo que hace es planificar los límites. Es decir, vale, hemos construido esto, pero lo voy a organizar. Lo voy a hacer que sea efectivo. Voy a construir carretera. Voy a hacer más guarniciones. Lo voy a hacer un muro para que no lo salte. O no, un doble muro, como hay en los muros. El muro de Adriano es un cachomuro de 4 metros en algunos sitios. ¿Vale? O sea, que no era para nada fácil vadearlo ni cruzarlo, porque si con lo que cruzabas te encontrabas ahí los soldados que venían de un sitio para otro y te echaban a palos, ¿vale? Si sobrevivías, ¿vale? Entonces, esto está bien, y había carretera, que la carretera era lo más importante que había, porque antes eran caminos lo que había, los bárbaros tenían caminos, los romanos tenían carreteras para llegar más rápido de un sitio para otro. Por eso, donde hay un limes, hay un muro, hay una carretera detrás para llevar al ejército de un lado para otro. Y además el sistema de alarma era muy rápido porque había las vigías donde se veía de un sitio donde se podía ver la siguiente guarnición y avisarlos de una forma muy rápida. Entonces es lo que hace Adriano, que es lo que no había hecho otros emperadores atrás. Y donde se refuerza a posteriori. Diocleciano, por ejemplo, vuelve a evolucionar, ¿vale? Pero esta es la gran diferencia, que hay una organización del limes donde se militariza, donde se protege, donde se, aparte, muestra el poder de Roma. ¿Vale? Son varias cosas. Pero esto es allí, ¿eh? Este es en Britania, ¿eh? Eso es específico de Britania, eso no pasa en otros sitios. Sí, lógicamente estoy hablando de Britania porque es el que conozco más, ¿vale? Entonces, es donde ahí entendemos lo que es el limes romano, ¿vale? De dónde podemos estudiarlo, porque sabemos que es dónde empieza el muro de Adriano, dónde acaba, cuántas fortificaciones había, cuántas legiones, cuántas guarniciones, cuántas torres de vigía. Sabemos muchas cosas y aún así algunas no han perdurado en el tiempo, pero en muchos trozos todavía puedes encontrar esos 4 metros de muro, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿vale? O sea, hay Has dicho que había un Castella, o sea, tropas auxiliares cada 20 kilómetros. Cada 20 kilómetros. Cantidad de hombres, es que eso sería carísimo, es que... Bueno, es que por eso, sí, es que no hacía falta, es lo que he dicho antes. Hacía falta ahí en Escocia tantas legiones, no era tan era más importante el limes danubiano, es lo que he dicho antes. Y ya había 10 legiones, que no lo estoy menospreciando, que 10 legiones, y aparte la flotilla arriba para abajo del Danubio, pero claro, en el siglo II, en máximo apogeo, se derrochó mucho esfuerzo en Britania, cuando, bueno, claro, ahora lo vemos en perspectiva, claro, que salía
¿Qué sabíamos en el, que sabía en el siglo 120 II, lo que iba a pasar en el 340? Claro. Cuando hablamos de Pax Romana, yo creo que lo dimos así todo, ¿no? Cuando hablamos realmente de Pax Romana, estamos hablando de este siglo. Estamos hablando de los Alpe Auleos. Es cuando el imperio tenía más capacidad, hasta el final, que vino ya la peste y todo este rollo. Era, Adriano, Trajano, es lo más fuerte del imperio, quiero decir, que era enorme, tendría que tener una riqueza. Que veían el presente, que ahora nosotros lo vemos de aquí sentados, cómo acabó el imperio, ¿vale? Y no hago spoilers, todos lo sabemos, y puede ser que las cosas se hubieran... Puede ser que Adriano, viéndolo, puede ser que ya el imperio estaría dividido en dos, ¿vale? O en tres. 2 emperadores y 2 emperadores, o otra fórmula. Si hubiera sabido lo que hubiera pasado 100 años después, con la crisis del siglo III, y lo que pero vino, era impensable. Creo que lo hubiera visto de otra manera, que pasa que era impensable. Tenía mucho dinero, tenía muchas tropas, tenía muchos esclavos y dijo, aquí a trabajar, aquí vamos a enseñar el poder romano. No. Son defensas, sí, pero voy a enseñar mi poderío. Y si quiero, todavía puedo ir a conquistar más territorio. ¿Qué pasa? Que me quedo aquí, lo organizo, lo defiendo, por si... algo. Vale, perfecto, pues ya está. Lo haces muy bien. Fue un visionario, la verdad es que sí. No. Yo soy más de Trajano que de Adriano, pero reconozco que, claro, era un hombre de su época y yo creo que, además, yo he estudiado un poquitín las campañas también de Adriano, de Agrícola, un poquitín para un proyecto, ¿no?, que he tenido. Luego al final he utilizado solo un capítulo, pero bueno. Todos estos emperadores inteligentes lo que hacen es, hay un momento de expansión, consolidación. Otro momento de expansión, consolidación. Y Adriano era un tío inteligente y dijo, Trajano se ha expandido, ahora tengo que consolidar. Y consolidaré lo que tengo. Y enseguida se fue de la Partia prácticamente, ¿no? Dejó un limes bastante arreglado, porque sabía que no podía... Sí. La Dacia la aguantaron todo lo que pudieron, ¿no? Creo que hasta Aureliano. Estamos hablando de muchos años, ¿eh? Aureliano... Hizo los colchones también necesarios. Claro. La Panonia, la Recia, Agrícola, como... Claro. Agrícola hizo lo mismo. Hizo un año de campaña, consolidaba el otro año. Otro año de campaña, consolidaba el otro año. Hasta que el de éxito, pues Domiciano le pilló envidia, le dijo, cóbrate para Roma que te voy a dar un premio. Te vas a morir solo. Y luego se murió. Lo que pasa a los emperadores débiles con los generales fuertes, ¿no? Pero quiero decir que esto también lo hizo Augusto. Quiero decir que consolidó la expansión, también la consolidó, reformó todo el imperio, ¿no? Y luego a partir de Augusto el imperio se mueve muy poco. Claudio y Trajano, quiero decir, prácticamente. Sí, y ya está. Y ya paramos de contar. Y Augusto también empezó a hacer colonias y empezó para también romanizar el territorio. Quiero decir que son inteligentes estos emperadores. Y Adriano, yo creo que cohesionó mucho el imperio con todos estos viajes. Y luego que él iba viajando, iba haciendo, iba construyendo, iba reformando. O sea que sí, en este aspecto, ahora los ríos están para cruzarse. Ya está, ahí lo dejo. Los ríos están para cruzarse, sí. Pero ten mucho cuidado cuando vayas a cruzar un río donde pones el pie. No, claro, no, a ver. Yo lo digo así de broma. Que puedes construir muchos puentes, pero si tú no tienes ni pajolera idea de que hay zonas fangosas que engañan. Hay un problema, Ana. Por mucho que quieras cruzar el río, te estrellas. Mira, una cosa muy sencillita como yo voy a la Galia y dice, es que Julio César la conquistó enseguida, es que había grandes praderas y grandes territorios, como en España. Había grandes territorios donde se puede sembrar trigo a punta pala. Pero tú pasas a Germania y no tienes esto. Entonces la economía, como decías tú, es economía ganadería, que cuando viene el enemigo yo me voy, me retiro. ¿Y qué como? Tengo que llevar toda la intendencia, ¿no? Ese territorio no lo puedo tener allí con 100.000 personas. Los romanos se quedaron en el limes, donde se podían alimentar medianamente bien. Y ya está, es que no había más. Cuatro cosas que son fundamentales para que un pueblo se mueva. Lo sabéis, ¿no? ¿Las tengo que repetir? Sí, repite, sí. Ganadería. Agricultura. Agua. Y metal. Sí, Si faltan una de las cuatro cosas, cuesta mucho. Cuesta y no merece la pena. Porque si tú tienes que estar exportando metal, no te compensa.
Si tú tienes que estar exportando cereal, es decir, ya no sea la cebada, sino el centeno o el trigo, porque se habla del trigo, pero el trigo era un objeto, era un cereal prácticamente de lujo. Fijaos que hay más monedas con representación de cebada que de trigo. Sí, sí. Parece el grano igual, pero puedo demostrar, si me dejáis 2 segundos, que voy a por una espiga de trigo y por una de cebada que tengo ahí, de que el grano no es igual. El grano de cebada es más grande, necesita mucho menos agua y compensa más. Para castigar a un soldado romano le daban cebada, no le daban trigo. Eso era menospreciarlo. Pienso de burro. De pobre. De hecho, lo había escuchado muchas veces, que lo llamaban, a los gladiadores le daban harina de avena, harina de cebada, y le decían que tenía dieta de caballo, dieta de burro. Y mira que un burro era apreciado y un caballo era apreciado, pero era una manera de desprecio. Era una manera de desprecio y de burla, porque el trigo era caro. Pues lo mismo pasa con el metal, con el agua. Si tú no tienes agua, tú puedes tener las mejores tierras del mundo, pero como no tengas agua, esa tierra no sirve para cultivar. Si no sirve para cultivar, no te sirve para alimentar una ganadería. Y si no tienes una ganadería y una agricultura, por mucho que tengas una infraestructura militar que te caga, pues no te sirve para absolutamente nada, porque vas a tener que estar manteniendo una cosa que no te sirve porque no te va a reportar beneficios. Es más fácil dejarle ese terreno que es más malo al enemigo y buscarte tierras mejores. Por eso hay zonas en las que no se avanzó, por ejemplo, en África. Correcto. La manera de guerrear en las guerras no cambiaron hasta Napoleón, que Napoleón que fue el primero que llevó comida en conserva, que le pagó un científico para conservar la comida. O sea, y Napoleón es el siglo XIX. O sea, estamos hablando, las guerras antes no son como ahora, o sea, eran estacionales, era llevar una logística impresionante a lugares tan dispares y claro, lo que hacían, si encontrabas un buen sitio donde llevar comida era fácil, tenías agua al lado, te quedabas. Yo te digo, Mar, que antes perdía una legión a 5 cortes que al perfecto Fabri, que era el jefe de intendencia. Ese estaba defendido. Claro. Vamos. El cocinero y el cocinero y el perfecto Fabri, el ingeniero de intendencia, chicos, a ver, que no llevo cascos, igual se me oye repetido, ¿vale? Que es que como estoy con el móvil, pues tengo que estar, en fin. A ver, una cosa, para ya ir terminando, porque quedan 10 minutos, ¿por qué no hablamos un poco de Vindolanda, de esas tablillas? ¿Vale? Así, pues para... Y luego una pregunta que te quería hacer personalmente, ¿por qué te gusta tanto el tema del limes? A pesar de que hayas trabajado tanto en eso, ¿pero por qué te atrae tanto el tema del limes? Porque es la mezcla cultural, es donde está, lo digo otra vez, la Roma verdadera. Sí, que está muy bien todas las ciudades, todo lo que construyen y tal, pero es que ahí donde ves la mezcla, no eran bárbaros, no eran romanos, eran mestizaje profundo. Ves las tablillas que ahora hablaré, pero es que las tablillas te hablan, hay informes militares, pero también informes que te hablan de la vida de ahí, que se casaban, que iban a fiestas de cumpleaños, que echaban de menos al marido que se iba a ir a una expedición. Estas son las de cereal, ¿no? Y compañía, ¿no? Y su mujer y tal. Avisaban. ¿No? Estábamos a punto de que se acabe la cerveza. Necesitamos que nos enviáis más cerveza. O hace mucho frío aquí. Tráeme una manta. Tráeme una manta. Mantas, o sea, ¿sabes? Y dices, es como... También me gustan mucho las tumbas romanas, porque la Vía Apia es fenomenal. Es donde ver Roma, de verdad. Las inscripciones de gente venida de Judea, de Egipto, que eran esclavos, después fueron liberados, que después fueron enterrados allí y escriben su historia. Pues los limes igual, ves gente normal, gente normal por decirlo de un lado, no ves la historia del emperador que tenía sus privilegios o de los senadores. Los olvidados. No, era gente como tú y yo, que podíamos ir en un momento dado a hacer la mili ahí, ¿vale? A hacer de soldado ahí. Marc, te recomiendo unos libros, los de Ángel Portillo, están tremendos, que hablan de la gente del día a día. Sí. Claro.
No, ¿qué voy a decir? Son magníficos. Pero aparte de eso, es en Vindolanda, ahora no me acuerdo si fue en Vindolanda o en Vindonisa, creo que fue en Vindolanda, no me equivoco, que han encontrado hasta objetos que pertenecen a ungüentaria de mujer dentro del Castra, Sí. incluso objetos que pertenecen a bebés. Y entonces dices tú, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, que convivían perfectamente dentro, ¿no? También. Correcto. Hasta tenemos 1000 Caligae, 1000 zapatillas bien conservadas, ¿vale? De los legionarios. O sea, si un día vais, yo os lo recomiendo. Yo vuelvo a ir en septiembre, ahora están en campaña de excavaciones. En septiembre voy a ir para ver lo que han encontrado, para planear la próxima excavación. Sí, han encontrado hasta una cornículum. Que eso, a mí, de cuando me enteré, me quedé loca. Digo, mira, yo tengo que ir ahí. Ahí fue cuando conocí el yacimiento de Vindolanda. Y cuando me enteré que estaba en el grupo, digo, hostia, me cago en el... Todavía hay el 25%, hay el 25% excavado, o sea... Solo. Solo. Solines, es que... ¿Por qué es tan importante Vindolanda? A ver, es importante en muchos sitios, pero las características de la tierra, la dejaron, de la zona, y han se hecho fueron. que la conservación es muy elevada. Por eso se han encontrado estos escritos, por eso se están encontrando, hace poco han encontrado un pote de cerámica donde había perfume, ¿vale? Se han encontrado pino de España, se han encontrado muchas, y esto es lo que le hace importante, ¿vale? Y que solo, es lo que digo, se empezó a excavar en torno a 1900 y todavía está en el 25% de lo que hay. Sale el investigador mío que hay en mí. ¿Qué te iba a decir? ¿Estos objetos se han encontrado, dijéramos, en tropa o en sitios donde se sabía que había alto standing? Que era, por ejemplo, pretorios y... Bueno, pretorio no. Sitios en tropa, o sea, en tropa y en sitios donde vivían los o sea, de todo. Los generales, de todo. Porque las zapatillas se han encontrado de niños pequeños. Claro. Se han encontrado y de diferentes tipos. O sea, si un día vais o hay fotos por internet... No, claro. El tipo de calzado define al tipo de persona en Roma. Correcto. O sea, se han encontrado de todo. Por eso lo hace más interesante todavía. No, es una pasada. Ver, cualquier sitio del muro británico, o sea, Birdoswell también vale muy la pena, Vindolanda, después en Newcastle también, Carlisle también tiene un buen museo, bien equipado. Ahí lo bueno que tienen también, y lo que echo de menos aquí en la península ibérica, es que desde ya pequeños pueden jugar a construir el muro, pueden vestirse como pobladores del Limes. Conocen mucho el Limes, o sea, les gusta mucho, ves tropas de escolares bien pequeños yendo ahí y impregnarse de lo que era Roma, ¿no? Trimontium y lo que están haciendo también. Correcto. Por eso o puedes decir, disculpa, de voluntario. De voluntario puedes ir a excavar. O sea, no hace falta tener un título de arqueólogo o estudiar arqueología, no. Es que hay voluntarios que van ahí porque les gusta y van ahí en la cuadrilla, se integran y están ahí excavando y descubriendo cosas. O sea, esto es que piensa Mar, lo que estáis haciendo en la arqueología es lo siguiente. Una persona lee un texto de Columela y nos dice que la mujer en su casa. Y luego estamos viendo que en un ambiente totalmente militar tenemos biberones y sonajeros en sitios donde hay tropa. La visión del mundo es totalmente diferente. Y tú seguro que lo sabes, Ángel. Hay una tablilla, la primera referencia en escrito de una mujer. Sí, señor, que es la que le invita al cumpleaños de Cerial, al tribuno Cerial, que se cree que es de la mujer, sí, escrita. Hay parte que puede ser de su escriba, del esclavo, pero la otra parte sí que es la letra de una mujer. Que invita a su amiga, ¿no? Y le dice, estaré muy alegre de que vengas, es fantástica esa carta. Sí, es fantástica y es la primera referencia en latín que tenemos de una mujer. Que se sepa. Otra cosa, en esas cartas, bueno, que son unas tablillas de madera, ¿no? Sí. Carboncillo, conservadas por las condiciones de Vindolanda. En esas tablillas, ¿cómo se encontraron realmente? Pues hago dos preguntas. Una, ¿cómo se encontraron? ¿Se encontraron tal cual? Y luego, ¿esa escritura no fue algo novedoso respecto al tipo de escritura que había de la epigrafía romana? El tipo de escritura es diferente. Ya se ve que no son gente erudita o gente que ha ido a altas escuelas, sino es gente de calle que escribe. Y se han encontrado porque gracias a cómo es la composición del terreno y por la humedad y se ha hecho la conservación. Pero es que aún se han encontrado a simple vista, ¿vale? Por decirlo, o pocas... un poco tapadas, sí que es verdad, por el paso del tiempo, la erosión.
y todo, pero no sé si hay más de Una burrada. no sé, ahora no me acuerdo cuántas descripciones, ¿eh? Pero bueno, hay una web que te la pasé, Jesús, Sí, que cuando sí, si la la quieres conozco, compartir sí. un día en el grupo. Yo, que es de la Universidad en las de Oxford. cartas que escribo en mis libros, Compartida, Marc. utilizo partes del lenguaje. Compartida. Dime. Habla Jesús, que te se oye bajo. No, que está compartida, ¿eh? En el grupo. Vale. Está compartido, ¿vale? También os tengo que decir que muchas son anteriores a la construcción del muro. Son más antiguas que el muro, ¿vale? Porque es lo que digo. Ya estaba. Vindolanda ya estaba antes que Adriano hace el muro, ¿vale? Antes del muro de Adriano. La mayoría que se han encontrado son de anterior, ¿vale? Y siempre hubo germanos, ¿no? Creo que son. ¿No son bátavos o Sí, un poco no, de son todo? bátavos. Hay muchos Bátavos. informes militares que hacen referencia a la Legio Bátava. No sé, no me acuerdo cuál número Kors. era. No sé si Kors, pero disculpa. No. Y a veces aquí me equivoco, porque tampoco no soy de No, la Legio eran todos ciudadanos romanos y Cohors había un montón. Y seguro. La letra. Sí. La letra, lo que decíamos antes, es una letra cursiva romana, ¿vale? Y aquí es donde se ve que era una parte muy alfabetizada, ¿vale? Mucho. Y utilizaban también calzoncillos. También es algo, también lo sabemos a través de estas tablillas, ¿vale? También hay que decir que hay escasa referencia de los britanos. La mayoría que se han encontrado los insultan, ¿vale? Los llaman los Britimpuli, ¿vale? Que es como decir los pequeños britones, ¿vale? Que sí, que no eran racistas ni eran mucho más clasistas, pero sí se reían. No, claro, eso una cosa no quita la otra. Normal. Pero bueno, que hace mucha gracia porque es que son tablillas que te encuentras de todos, de los informes militares a que queremos más cerveza, que hace mucho frío, la fiesta de cumpleaños, organizando una fiesta, es que hay de todo. Y cómo se organizaba no me sale el nombre, el Castrup, o sea, hay de todo y se puede leer muy bien porque no es una letra normalizada, la típica. No, pero está en la página web está todo en inglés, o sea, correcto. todo. Está en inglés, pero se entiende, ¿vale? O sea, tampoco no hay que saber mucho inglés para no entenderlo. Y además que ves la foto, ves el número de tablilla y el Google Translator, ya está. Sí. Pero yo os invito a ir. A ver, es un museo más caro que los otros, ¿vale? También os lo digo, pero es que vale la pena, ¿vale? También no está dentro de la red del British Heritage, que es te entran muchos museos en Inglaterra, pagas 100 libras al año y tienes la entrada gratis en muchos museos de Britania. Así como tu familia, ¿eh? Yo he ido con mi familia y yo, como soy socio, hemos podido entrar todos y aparcar al lado, porque también el parking se tiene que pagar, y con el parking gratuito, o sea, que ayuda mucho. Y por 100 libras, ya te digo yo, lo amortizas en 3 museos. Marc, quedamos todo el Volcanumis allí. ¿Cómo? Todo el Volcanumis vamos allí. Pues estaría bien, recorrer. Son 117 kilómetros. Yo sé conducir por los dos lados. Estoy especializado en recorrer el muro de Adriano de arriba para abajo, ¿vale? Porque estaba por todos los sitios. Es una carretera más estrecha, es como aquí tenemos las comarcales, pero más chunga, ¿vale? Con base de ovejas. Otra cosa muy curiosa que me he encontrado con Britania, no sé si tú sabes el motivo. Mi último libro que publicaré pronto es Juno y las matronas romanas, pero hablo un momento de Britania, ¿no? Y hablo de Deva, que es donde estaba la 20ª Victrix, y de las vías, ¿no? No sabemos el nombre de las vías. Esta vía sí, en este caso se llama la vía de Vana, parece ser que ese es su nombre, pero las demás no sabemos el nombre. Es muy curioso, ¿no? No creo que no le pusieron nombre. ¿No? Es que no nos ha llegado. Extraña que no le ponga nombre porque el evergetismo. Claro, el evergetismo yo me llamo Flavio Gerial, ¿no? Como este de ahí y pones un nombre a la carretera, la vía Pia, la vía Augusta, todo esto. No lo conservamos. Es curioso, ¿no? No está llegado. Es muy curioso. No sé. Yo creo que algún día se sabrá. ¿Sí? Puede ser que esté en alguna tablilla. Sí, tipo. Sí, es curioso. Yo me quedé de piedra porque estaba buscando para poner una mansión y solo encontré esta, vía de Vana. En el British se ha hecho investigaciones, ¿vale? Para averiguarlo, pero es que todavía no se ha encontrado, porque no se ha encontrado escrito. Claro, es que... Es curioso. Pues no sabemos. Pues como no sabemos, pues incógnita. Y bueno, pues vamos a vivir con ello hasta que alguien encuentre algo, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, es que Britania ahí... Britania es chunga. Pero es extraño porque estuvieron prácticamente desde Claudio hasta principios hasta que se dividió el imperio.
Bueno, hasta que se derrumbó, sí, hasta que se empezó a derrumbar 400. Teodosio creo que fue. 400, con Teodosio fue cuando... Teodosio no, con el hijo fue, Honorio. Por ahí. Sí, se abandonó el muro de Adriano, se fueron las legiones a defender el imperio, ¿no? Lógicamente, y ahí se abandonó. Eso son 350 años y no sabemos el nombre de las carreteras. Es muy fuerte, tío. Sí, es curioso. Pero yo creo que un día se sabrá. Escrito seguro que lo dejaron. Ya aparecerá. ¿Dónde está? Pues bueno, es que me quedé, vamos a ver. Ya aparecerá. Me quedé, digo, voy a Si poner una mansión. A las madres, verás que alguna la sabe. Y al final la ha puesto. Bueno, oye, una cosa, ya son las 9. Si tenéis alguna última pregunta para hacerle a Marc, por supuesto volverá. O como oyente, yo creo que, ¿sabes qué te iba a decir? El de la cueva que pregunte algo, que está ahí callado. No, el de la cueva, como siempre, está flipando con estas cosas, porque yo del mundo romano soy el más profano del grupo. O sea, yo estoy, porque soy colega de Jesús, yo soy el enchufado. Pero no, me sorprende un montón Yo tenía el concepto de Limes, pues como siempre, patas arriba. Yo pensaba que era una frontera, muchas veces incluso natural, como podía ser el Rin o el Danubio. Algunas veces. Y nada más lejos de la realidad. O sea, eran, por lo que comentáis, incluso, auténticas ciudades donde se vivía Roma. Voy a decir una cosa, ¿no? En Panonia, en Nórico, en Retia, en estos pueblos que parece, había soldados que cumplían 20 años sin una guerra. Y el siguiente, 40 años, sin ni una sola guerra. Se moría por otras cosas. O sea que no había tanta guerra como parecía. No. Para un romano, que luego además, era más peligroso otro romano a veces que el bárbaro. Y que luego además lo estoy viendo, pues hace poco tuvimos la oportunidad de Jesús, Ángel y yo grabar el podcast que compartimos, que Nocio Oculto, Lignum en Roma y demás, y vimos la manera en la que se vivían las ciudades, que ya de por sí es bastante diferente a lo mejor a la que pueda tener la gente que se informa, digamos, a través de más del mainstream, por así decirlo, más de las películas de Hollywood o los bestsellers y demás. Y luego tienes, ahora estoy flipando porque, claro, luego tienes la frontera, tienes el Limes, que la manera de vivir, por lo que habéis contado hoy, es completamente diferente a lo que estuvimos hablando el otro día. Totalmente. O sea, yo es que en pocos días he conocido, por así decirlo, 2 Romas. Y si seguimos hablando, conocería 3, 4, 5 y 20. Cada vez que cabe un 10% más, Marc, allí en Vindolanda, descubriremos cosas que no creemos. Es que descubrir un biberón... Vamos a descubrir más penes porque... Claro, bueno, esto sí, sí. Pero descubrir un biberón en un cuartel militar quiere decir que la mujer estaba dentro. El hombre no se ocupaba de eso. A nosotros nos han dicho que no había mujeres en los campamentos. A ver si encuentras un clásico que te diga eso. Pero fíjate, a lo mejor, y voy a pegar un salto de tiempo y de cultura, ¿vale? Me voy a los samuráis. Nosotros tenemos la imagen del samurái, ¿no? De la película y demás. Y es que también ocurría un poco como con lo que estáis comentando ahora de las mujeres que vivían dentro de Vindolanda, las mujeres que estaban dentro del cuartel. Mucha gente no sabe que hubo mujeres samuráis que ganaron batallas. O sea, hubo mujeres samuráis que ganaron batallas, que cuando el hombre se iba al frente y perdía, cuando las otras veían que se acercaba el enemigo, estaban perfectamente entrenadas, porque cuando un samurái tenía una hija, la entrenaba, pero dentro de casa para que no lo viera nadie, y cuando el enemigo superaba a los hombres, las mujeres se quedaban en el pueblo y hubo mujeres samuráis que ganaron batallas. O sea, esto se ha repetido a lo largo de la historia. Digo yo, la katana tiene más fama, porque el arma era el arco. Sí. Bueno, los japoneses llegaron a desarrollar armas que nosotros no conocemos en Occidente, como las naginatas. Correcto. Las naginatas. Las mujeres eran las expertas con la naginata, no los hombres. ¿Por qué las mujeres utilizaban mejor la naginata que las lanzas normales o las espadas? Eso es una pregunta que nunca te la has hecho, ¿verdad? No, a ver, yo por lo que sé, al hombre se le instruía en la katana, porque digamos que era el arma ceremonial, es un arma pues que, bueno, tiene una carga. Y a la mujer, lo que yo tengo entendido, tú posiblemente sabrás más que yo. Solamente un par de datos por el mundo de la caballería. La naginata
Pues por eso, porque no era un arma tan de cuerpo a cuerpo, no era un arma tan ceremonial o tan elegante como la katana. Y la distancia, por supuesto. Distancia, y porque las mujeres japonesas entrenaban sobre todo a caballo. A caballo, la Onabu Geisha, que te suena el nombre, ¿verdad? Sí. Pues las Onabu Geisha entrenaban a caballo. Y luego, a caballo es mejor mujer. Pero no solamente ese pequeño ese es el pequeño dato, porque tú para manejar un arma a caballería tienes que saltar la distancia del cuello del equino. Y ya ahí tienes que tener por lo menos, échale 1 metro, 1,5 metros de margen, solamente con mango. Sí. Después el filo cortante, que lo mismo puede ser una lanza con doble hoja o la naginata, que solamente tiene una hoja, como la nihongo, la famosa nihongo. No, y luego además, aparte de lo que dice Ana, luego las mujeres también, y volvemos a Roma, que me he ido a los samuráis por poner un poco el ejemplo de las mujeres samuráis, ¿no? Con lo que se encontró en Vindolanda. Pero que luego las mujeres samuráis también eran grandes estrategas, precisamente porque eran las que se quedaban en el pueblo. Y eran las que callejeaban, eran las que se escondían, eran las que tenían sus escondites. Entonces, esto de alguna manera se ha repetido a lo largo de la historia por lo que estáis contando. No, en las fortificaciones solo mujeres. No, cuidado, que hay biberones, hay cartas, hay historias. Hay todo, sí. ¿Cuál es el arma de las mujeres romanas? Uy, eso lo sabréis vosotros ya. El veneno. El veneno, sí, es muy importante. Premio para Ángel. Déjanos que este año te mande un lote de mis naranjas de sangre. Eso espero. De la famosa sanguina de alimentación. ¿Vale? Y un limón de las Hespérides. A ver, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesucito? Que lo dejamos por hoy ya. Que ya terminamos. Pero yo creo que a Marc hay que traerlo para hablar solo de Vindolanda. Claro. No. Da para un programa, Para que se prepare, que yo quiero un exclusivo solamente hablando de las cornículas y de los elementos de caballería. ¡Hala! De Vindolanda. Que lo tengo reservado. Salvo yo, yo creo que nadie en este grupo está exento de hacer un programa de algo porque sabéis un huevo y y encima es que divulgáis cojonudamente, o sea, es una maravilla escucharos hablar. O sea, el otro día Ángel dio una masterclass en ocio oculto tremenda y lo de hoy de Marc ha sido espectacular, no solo por el contenido, sino por la claridad. Gracias. Y bueno, y Ana, que sepas que he visto que tienes ahí detrás el póster de la época, no se me escapa nada. Sí, Villavirra. Y mira lo que tengo encima de Villavirra. ¿Te suena? ¿Sabes lo que es, no? Es que esto, es que no veo bien. Este que tengo arriba es el bronce de Ascoli, que viene con la turma salutiana. De Salduye. Salud y Salduye. Estos son mi burro preto. Estos son de Oscar, son enemigos. Este de aquí era mi burrito. Que en paz descanse, que en el cielo les aleve. Preto. Y mi burro se llamaba Guardia Pretoriana al servicio del Divino Emperador. Bueno, un nombre sencillito. Detenemos aquí la grabación. Pues gracias por todo, A ti, Marc. Un gusto. Muchas gracias. Marc, oye, encantado de que hayas estado y volverás a estar con nosotros, preguntando y como lo que has estado hoy, pues como orador. Así que bueno, pues oye, muchas gracias a todos los que habéis estado. Gracias Ángel, gracias Carlos, gracias Ana. Gracias Óscar, gracias Ana Burgasé y los que estén, que ya no sé